El tema que vamos a ver el día de hoy se llama Aprendiendo a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Entonces, como podemos ver ahí, hermano, las imágenes, ¿verdad? El Señor nos habla a través de su palabra, ¿sí? Y Él nos habla a través de su palabra. Él usa, ¿sí? Al Espíritu Santo para que nos llame, ¿sí? Y nos llama a través de su palabra. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. Y la palabra nos revela a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el camino al Padre. Entonces, vamos a ir entendiendo cómo el Señor nos habla, ¿sí? Dice, muchos piensan que el Señor, dice, no nos puede, ¿sí? No nos puede hablar. Pero eso es falso, ¿eh? La misma palabra dice que Dios no es como los ídolos que tienen boca y no pueden hablar. Dios tiene boca y aún habla a sus hijos. Y dice, la mayoría cree que para que el Señor pueda hablarte debes tener un llamado apostólico, profético a las naciones. Eso es falso también. Dios puede hablarte independientemente del ministerio en que te encuentres, ya seas maestro, pastor, evangelista, aunque no desempeñes ningún gran cargo en la iglesia en que estés. El Señor quiere que aprendas a escuchar su dulce voz y que la sigas a cada momento. Pues el Espíritu Santo de nuestro Dios es el que nos habla y es el que nos revela la palabra, ¿sí? Y ahorita vamos a profundizar más en eso. Él es el que nos habla a través del Espíritu. Y hay una escritura, hermanos, que hay que creer, ¿verdad? Si nosotros creemos en Dios, creemos en un mundo espiritual, porque dice que Dios es espíritu, ¿sí? Aquellos que no creen es porque no creen en el mundo espiritual. Los que no creen en el mundo espiritual, pero indirectamente sí obedecen algo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor habla ¿dónde? El Señor habla a nuestra mente. Y todo aquel que escucha algo, ¿sí? Que nomás hay dos cosas, hermanos, que la voz de Dios o la voz del enemigo, ¿sí? La voz de Dios nos va a traer bendición, ¿sí? La voz del enemigo nos va a traer engaño y destrucción. Acuérdense, porque el camino, la paga del pecado es muerte, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Entonces, en Romanos 1:20, ¿sí? Dice, y se los voy a leer aquí, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Manos, la presencia del Señor está en toda la creación, ¿sí? Todo lo que vemos, todo lo que podemos ver, ¿sí? El nuevo día, el sol, ¿sí? Las plantas, los animales, nosotros mismos en la mañana que nos vemos en el espejo, hermanos. ¿Sí? Es creación del Señor. Y dice la palabra que no tenemos excusa, que no podemos negar que hay un Dios que existe, ¿sí? Que creó todas las cosas. Y en Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Okay? Por eso es que Él merece toda la honra y toda la gloria. En Hebreos 1, del 1 al 4, dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, Dios nuestro Padre hablaba a través de los profetas a su pueblo. ¿Sí? Los profetas eran escogidos del Señor, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios moraba en ellos y ellos hablaban a través del Espíritu al pueblo, a un pueblo rebelde que no quería escuchar, ¿sí? Y esa es la enseñanza que nos deja el Antiguo, que necesitamos aprender a escuchar y obedecer la palabra del Señor. Dice en el 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Toda la escritura, hermano, revela a Cristo su Hijo. Y hay otra escritura que dice que Cristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Que es el único que lleva al Padre, ¿sí? A conocer al Padre. Entonces dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿sí? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Pues la palabra nos revela, sí, y nos habla nos habla de su Hijo en la Escritura, sí, que Él es el medio del camino de la reconciliación con el Padre. En Juan 10, 27 al 30, nuestro Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre uno somos. Y así como Él y el Padre dice que son uno solo, nosotros también somos uno solo con el Padre y el Hijo, hermanos, porque el Espíritu Santo, que es la promesa que el Señor dejó cuando Él se fue, es el que nos hace reunir con el Padre y con el Hijo, ¿sí? Somos uno con ellos. Y el amor de Dios se manifiesta en nosotros por esa razón, ¿sí? El amor de Dios se manifiesta en nosotros por esa precisa razón, hermanos. Nosotros no podemos manifestar el amor si no tenemos a Dios nuestro Señor en nuestros corazones, ¿sí? Porque Dios es la manifestación del amor. ¿Sí? Dios es la manifestación del amor. Entonces, debemos manifestar el amor del Señor a todos, ¿sí? Clave de esto dice: mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Yo las conozco, dice, y me siguen. Debemos seguirlo, ¿no? Y debemos aprender a escuchar su voz, ¿verdad? Porque ahí dice: mis ovejas oyen mi voz. En 2 Timoteo 2, del 22 al 26, dice: huye también de las pasiones juveniles, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor, ¿sí? Y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, escuchando la voz del Señor en la palabra, dice: sigue la justicia, sigue la fe, ¿sí? El amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, ¿sí? La palabra es para unidad, hermano, no para división, es para unidad, ¿sí? Y es para la unidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿sí? Que con mansedumbre, pues, por si quizá Dios, hermano, y eso lo marco clave ahí, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios es el único, hermanos, que concede el arrepentimiento. Dios es el único que nos revela a través de su Espíritu nuestros errores para reconocer que somos pecadores, ¿sí? Para reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él para poder corregir nuestro camino. Y el 26 dice: y entendiendo eso, hermanos, dice el 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Sí? Entonces no hay más que dos opciones, hermanos. Estamos cautivos a nuestro Señor para bendición, o estamos cautivos en el enemigo, ¿sí? Para destrucción y muerte. Porque eso es lo que busca el enemigo, ¿sí? Destrucción y muerte. Dice la Escritura que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Sí, la Escritura dice que desde el principio Él es el engañador, ¿sí? Él es el que tuerce la palabra para ponernos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, debemos estar atentos y alertas, y ahora sí, como estamos diciendo en el estudio, aprender a escuchar la voz del Señor. ¿Sí? Cuando realmente escuchamos la voz del Señor y la voz del Espíritu, hermanos, y nos lleva a arrepentimiento, dice: cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida diferente. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando realmente nos encontramos o tenemos un encuentro con nuestro Señor. ¿Sí? Y arrepentimiento también, además, no volver atrás. ¿Sí? No volver atrás a ese estilo de vida que antes teníamos. Que nos gozábamos en el mundo, ¿sí? La vanidad, la soberbia, la ira, ¿sí? La maldicencia, el oprimir a otros, ¿sí? El estar sobre otros. ¿Sí? Todos, dice la Escritura, que caímos en pecado y fuimos apartados del Señor, ¿sí? Necesitamos reconocerlo a Él para poder caer en arrepentimiento, reconocer que sin Él nada podemos hacer, como decía la alabanza, ¿verdad? Sin Él nada podemos hacer, Él es creador de todas las cosas. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento,
para salvación, hermano. Cuando el Espíritu nos constrinta, dice, cuando el Espíritu nos hace que nos duela, sí, la falla delante del Señor es para salvación, hermano. La salvación eterna que ya nos dio Cristo, sí. En Cristo, que el Señor nos da en Cristo, nuestro Padre nos da a través de Jesucristo su Hijo, dice. Repito otra vez, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, no hay que arrepentirse en el sentido de la tristeza, hermano, porque la tristeza que el Señor me dio cuando yo lo conocí fue para corregir mi camino, ¿sí? Pero ¿qué dice al final? Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Porque lo que hace la tristeza del mundo, lo que hace el enemigo, pues, es apartarnos de Dios, apartarnos del gozo y de la paz que el Señor nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque la esperanza se pierde, hermano. La esperanza de nosotros es llegar con el Señor. ¿Sí? Llegar con el Señor, a donde Él está. Que no es aquí, hermanos, es con Él. ¿Sí? Entonces, hay 4 requisitos básicos para que el Señor pueda hablarte. ¿Sí? 4 requisitos básicos para que el Señor pueda hablarte. Primero ya vimos, y ahí podemos decir que es el quinto, pero el primer paso para poder entrar es el arrepentimiento, hermanos. Y ese arrepentimiento vino cuando nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Espíritu fue el que nos habló, hermanos. ¿Cómo? A través de la palabra. Ahorita lo vamos a ver en otra escritura. El Espíritu de Dios nos habló a través de la palabra. Alguien nos compartió palabra. Y a raíz de que escuchamos la palabra, ¿sí? Y la promesa del Señor que dice que su palabra nunca regresa vacía, es que pudimos entender después la escritura. Yo puedo decirles, hermanos, antes de conocer al Señor, yo no entendía la escritura. Yo la podía leer 1000 veces. Y a veces no entendía las cosas, ¿sí? No las entendía. Y lo leí y no lo entendía, hermano. Hasta que el Señor, en su misericordia, me hizo entender su palabra, ¿sí? A través de su Espíritu. Y ahora leemos las cosas de manera diferente y el Señor nos empieza a mostrar muchas cosas, ¿sí? Y el Señor habla a través del mismo texto y de la misma palabra, ¿sí? Es el mismo texto, las palabras no cambian, pero habla diferente a cada corazón, hermanos, porque el Señor nos va a dar lo que necesitamos a cada uno de nosotros para poder seguir caminando y alcanzar la meta, que es llegar con Él. La meta es llegar con Él, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos pide el Señor, ¿sí? Número 1 dice es tener fe. 2 es la fidelidad, ¿sí? 3 es tener intimidad con el Señor. Y 4 es aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Y ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de la fe, acerca de la fidelidad, acerca de la intimidad y acerca de aprender a escuchar. Entonces, fe, tener fe. La fe, hermanos, sí, en el hebreo significa firmeza, constancia, ¿sí? Firmeza y constancia. Es lo que significa la palabra fe en hebreo, ¿sí? Y muná, significa muná. La palabra en hebreo traducida de fe en hebreo es muná. Y es firmeza y constancia, dice. Y abajo tengo otra definición, ¿verdad? Que ya que es pero en el latín, sí, dice la palabra fe viene del latín fides, lealtad, sí, lealtad. La voz fide está acompañada en latín de una extensa familia léxica, fidel, confidel, fidelis, infidelis, todo eso, sí. De ahí tomamos las palabras y fíjense de esa palabra fe se deriva todo esto. Fehaciente, sí, el que hace fe, sí. Fidelidad, dice, lealtad de una persona a otra. Sí, lealtad de una persona a otra. En el caso de nosotros es el Señor pidiéndonos la lealtad de nosotros, pidiéndonos lealtad de nosotros a Él. Sí, esa es la fidelidad. Y Él tiene lealtad hacia nosotros. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él nunca cambia, que Él es fiel a su palabra. Sí, que Él no es hombre para mentir. Sí, Dios es fiel a su palabra, hermano, y a sus promesas. Si así lo creemos, así es. ¿Sí? Fiel, dice, que guarda la lealtad y cumple sus obligaciones para con ella. ¿Sí? Confiar, dice, poner fe globalmente en algo o alguien. Confianza, cualidad del que confía. Confidencia, dice, puesta en común de algo que se da en lealtad a otro.
confidente, dice, persona que escucha los secretos sin decírselo a los demás, ¿sí? Desconfiar, ese es el opuesto a alguien, dice, retirar a alguien la fe o confianza. Eso significa desconfiar, ¿sí? Infiel, dice, alguien que no demuestra lealtad o fe. Entonces, ¿somos fieles o somos infieles al Señor, hermanos? No hay más que dos, ¿somos fieles o somos infieles? Sí. Infidelidad es carencia de lealtad. Infidelismo es lo máximo en la infidelidad, ¿sí? Entonces, por eso en la definición de hebreo, sí, definición de que decimos muná, firmeza y constancia. ¿Firmeza en qué, hermanos? En la promesa en Cristo. Porque eso es lo que nos enseña en la Escritura y es lo que el Padre nos dice, que creamos en su Hijo Jesucristo, para el perdón de pecados y para la vida eterna. Debemos permanecer firmes, ¿sí? En esa creencia de que así es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Porque la palabra de Dios lo dice. No lo dice nadie más que la palabra de Dios. ¿Vamos a escuchar al hombre o vamos a escuchar la voz del Señor, su palabra? ¿Sí? Constancia, dice que caminemos en fe, hermanos, que caminemos en fe. Esa es la constancia. Hay que caminar en esa fe. El Señor dice que las circunstancias se van a poner duras, sí, va a haber, en el mundo, dice, tendréis aflicción. Dice, pero no temáis porque ya he vencido el mundo. Sí. Escucha mi voz, camina de acuerdo a lo que yo te digo, sí, camina de acuerdo a la obra que yo ya he puesto, sí, en ti. El camino ya está establecido. Solo hay que seguirlo. Y al Espíritu hay que pedirle discernimiento para poder ver la obra, así que el Señor ponga delante de mí. Y hay que pedir que esa obra la ponga el Señor todos los días. Ahorita vamos a ver qué obra es esa, ¿verdad? Ok, entonces esa es fe, ¿sí? Firmeza, constancia. Romanos 10:17, así dice, así que la fe es por el oír. ¿Sí? Fíjense, en Romanos 17, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Otra vez lo voy a decir despacio, hermanos. Dice, así que la fe es por el oír. Voy a tener fe al escuchar. Y dice, y el oír me lo da ¿qué? Por la palabra de Dios. Voy a escuchar la voz de Dios a través de escuchar la palabra, ¿sí? La fe viene, ¿por qué? Porque escuché la palabra. La fe es parte del fruto del Espíritu, hermano. Y el primer fruto que se manifiesta en el fruto del Espíritu es el amor, ¿sí? Cuando el Dios mora en nosotros, sí, el amor de Dios se manifiesta. Y después de ahí se deriva el gozo, dice, la paz, dice, la fe. Y ahí es donde el Señor crea lealtad en nosotros para con Él. Y por eso debemos permanecer firmes, ¿sí? Y debemos permanecer constantes en el camino de santidad que Él ya nos dio. Él nos limpió de todo pecado, ¿sí? La palabra también dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Proverbios dice, y el temor de Jehová es aborrecer el mal. El Señor quiere que aborrezcamos el mal. ¿Dónde está el mal, hermanos? Todo el tiempo en el mundo. Por eso el Señor quiere que nos apartemos del mundo. Pero Él en su misericordia, la iglesia, nosotros tenemos la función y el ministerio de reconciliación, que es compartir el evangelio de las buenas nuevas de Cristo. Ahorita lo vamos a ver también más adelante. Hebreos 11:1, ¿sí? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, fe es, 1, certeza de lo que se espera. Y 2, convicción de lo que no se ve, ¿sí? ¿Qué pasó con en el Antiguo Testamento, hermanos? Con el pueblo de Israel. La promesa era que iba a venir un rey, ¿sí? Que iba a establecer un reino eterno. Y que en ese reino no iba a haber más dolor ni más sufrimiento, ¿sí? Que solo el bien se iba a mover ahí, ¿sí? Y esa es la promesa que ellos tenían también, que el Señor les daba en la palabra. Y todos aquellos que han muerto en la fe de Cristo, hermanos, aunque en el Antiguo todavía no era revelado, pero ellos creían en la palabra del Señor. Su esperanza es que iban a ver un nuevo reino, ¿sí? Un nuevo reino en Cristo.
que iba a ser eterno y que no iba a tener fin, ¿sí? Y que Él iba a gobernar con justicia y con poder, ¿sí? Esa es la esperanza, hermanos, que debemos de tener también nosotros. Y esa debe ser nuestra convicción de que lo vamos a ver. No lo estamos viendo ahorita, hermanos, pero lo vamos a ver. Si así lo creemos, porque la palabra de Dios así lo dice, ¿sí? La fe no es para resolver las cuestiones de ahorita, hermanos. La fe es para permanecer en el futuro de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. La fe es para movernos en las cosas que el Señor nos pide, para poder llegar a Él. Para poder llegar a Él. Y Él dice en Mateo 6:33, dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él va a añadir todo lo que necesitemos, hermanos. Él conoce nuestras necesidades antes de que las pongamos delante de Él. Él sabe todo lo que necesitamos. ¿Sí? Hebreos 11:6 dice, en realidad, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. ¿Sí? Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Yo no me puedo acercar a Dios si no creo que exista. Y ya lo vimos al principio, que el Señor dice que debemos creer que Él existe porque podemos ver toda su creación. Toda su creación, ¿sí? Hay otra escritura que nosotros creemos que por fe es que creemos, sí, en Dios, que todo existe y que el mundo fue creado. ¿Qué dice el mundo? Big Bang, ¿verdad? Fue creado de la nada. Nada puede ser creado de la nada, hermanos. Alguien es creador de las cosas, ¿sí? Alguien es creador de las cosas. Dice, dice, que creas que Él existe, dice, y que recompensa a quienes lo buscan. Que recompensa a quienes lo buscan, hermanos. A quienes lo buscan. Necesitamos buscarlo, ¿sí? El mundo no lo busca, ¿sí? Por eso no sabe quién es. Y eso es engaño del enemigo, hermanos. Está cegado, ya lo vimos. Están atados al enemigo. El mundo va a negar que Dios existe. Porque el enemigo así los quiere. ¿Sí? Pero la luz de Cristo viene a través de ¿qué? A través de la iglesia, hermanos. Y a través de compartir la palabra de Dios. Nosotros somos la luz del mundo, acuérdense, en Cristo Jesús. La iglesia que somos nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Y así como Cristo vino por el pecador, Él quiere que también nosotros pidamos por el pecador, ¿sí? Por el que no conoce a Dios. Acuérdense, Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. ¿Sí? Nosotros éramos pecadores y el Señor nos amó, pero no amó nuestro pecado, ¿sí? Él mandó a su Hijo a pagarlo. Y así lo entendemos ahora. Y por eso es que somos agradecidos, ¿sí? Y tenemos esa intención de seguir al Señor. Y ahí hay otra escritura, hermanos, pero no voy a meter, pues están largas, pero si las pueden repasar, 1 Corintios 2, del 1 al 16, y Hebreos 3, del 1 al 19, ¿sí? Que hablan acerca de la fe también. ¿Sí? Dice, la fidelidad, vamos ahora a la fidelidad, ¿sí? Ya hablamos de la fe, ahora vamos a hablar de la fidelidad. Dice, definición, sí, acuérdense que fidelidad es derivada de la fe también. Deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. ¿Sí? Ahí si se fijan, lo pusieron con minúscula. Nosotros no servimos un Dios con minúscula. ¿No? Seguimos al Dios servimos al yo soy, sí, que le habló a Moisés. Servimos al dueño de todas las cosas, sí. A ese es al que servimos. Dice, es una característica de quien es leal, ya lo vimos, sí. Lealtad es que vas a permanecer firme a él, sí. Que nunca lo vas a negar. ¿Sí? Que vas a ejecutar y vas a obedecer la orden que él dé. Dice, en quien se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. Sí, el Señor nos habló honestidad, sí. Nos habló a ser respetables. ¿Sí? Respetable es aquel que no tiene nada ningún error, sí, que puedan tacharle como que sigue lo malo, sí. Y el Señor sabe, hermanos, que nosotros estamos aquí en este mundo, sí, y que vamos a tener dificultad y lucha. Pero es precisamente por eso, hermanos, porque la carne
La carne de nuestro cuerpo no ha sido glorificada. Seguimos en lucha, ¿sí? Y la lucha es que el cuerpo quiere hacer las cosas del mundo, pero el espíritu es el que nos da la fuerza para sujetarlo y sujetarlo a las cosas de Dios, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere. Y si fallamos, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que tenemos abogado para con nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que nos debemos poner a cuenta delante de nuestro Señor, ¿sí? Porque Cristo ya abrió el camino para poder presentarnos delante del Padre. No por lo que yo hice, por lo que Él hizo, hermano. Por lo que Cristo hizo por nosotros. En su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. La fuente de vida, hermanos, es nuestro Dios, ¿sí? La fuente de vida la reveló Jesucristo. La fuente de vida eterna, sí, fue implantada en nosotros. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. Y cuando nos sujetamos a la voz del Espíritu. Y pedimos que nos revele la palabra del Señor. Tener fidelidad es una expresión usada para nombrar al o a lo que tiene constancia. Ya lo habíamos visto en la definición de fe. ¿Sí? Que es firmeza y constancia. Necesitamos ser constantes en esa definición que estamos viendo, ¿verdad? En ser honestos, ser respetables, en ser leales al Señor, ¿sí? En escuchar su palabra. Números 12 del 6 al 8 dice, hermanos, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. Él les hablaba en sueños a sus profetas. Dios es espiritual. Nos habla nuestra mente, hermano, ¿sí? Nos habla nuestra mente. Y el enemigo también habla nuestra mente si dejamos que entre nuestra mente, ¿sí? La diferencia entre el escuchar la voz del Señor, nuestra mente, y la voz del enemigo es que la voz de Dios nos va a exhortar, ¿sí? Nos va a llamar a unidad. Nos va a llamar a producir el amor, ¿sí? El fruto espiritual, el gozo, la paz, ¿sí? La fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad. Se va a manifestar en nosotros cuando escuchamos la voz del Señor. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos la voz del enemigo? Va a venir la ira, ¿sí? Va a venir el adulterio, va a venir la fornicación, ¿sí? Va a venir todo lo malo que dice la Escritura, hermanos. Porque no estamos escuchando la voz del Señor. Hay que aprender, como venimos diciendo, a escuchar la voz del Señor. Entonces dice, y él, otra vez lo repito, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No asimismo a mi siervo Moisés, dice que es fiel en toda mi casa. ¿Sí? No así mi siervo Moisés, dice que es fiel en toda mi casa. ¿Sí? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, dice. ¿Por qué? Pues no, dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? El Señor está reclamando al pueblo de que el pueblo se puso en contra de Moisés. Pero Moisés, por su fidelidad, es que pudo subir al monte Sinaí, acuérdense del monte, a tomar la ley que el Señor escribió para el pueblo para poderles dar conocimiento de pecado. Dicen que aún así el pueblo se arrepintió. Sí. Y aún así el pueblo quería seguir con las tradiciones de Egipto. Quería seguir con de donde el Señor los había sacado. Y manifestado con poder, más, porque acuérdense que en Egipto el Señor manifestó las plagas, que dice que van a ser manifestadas al final también. Y aún así el pueblo seguía renegando y no creyendo, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos dice, que no nos ceguemos, hermanos, ¿sí? No nos ceguemos. El tiempo es ahora, ¿sí? Para corregir nuestro camino y para ponernos en el camino del Señor, ¿sí? Y ponernos a cuenta con Él. Alineémonos a las cosas del Señor. Y otra escritura es esta, dice, los que rechazan la gracia de Dios, ¿sí? Y dice, por lo cual, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No permitamos, hermanos, que la raíz de amargura crezca en nuestros corazones. Sí, la amargura crece, ¿por qué? Por el celo, por la envidia, sí, por la vanidad, por el orgullo. No dejamos que esas cosas crezcan delante de nosotros. Nosotros ya hemos sido llamados para, como dice el 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí. Sigamos eso, hermanos, que el Señor ya nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Seamos fieles, como dice ahí, a eso. Y continuamos caminando como el Señor quiere que caminemos. Para tener intimidad con el Señor, ¿sí? Ya vimos fe, ya vimos fidelidad, ¿sí? Para tener intimidad con el Señor. Definición de intimidad, dice de latín intimidad, y está de intimus, interior, superlativo intus, y de en, ¿sí? Dice amistad y confidencia muy estrechas. Amistad y confidencia muy, muy estrechas. ¿Sí? Y en el cuadrito acá del lado derecho, abajo dice ser íntimo, dice la parte más interna de una persona con un énfasis en ser el lugar de la sabiduría y verdad. ¿Sí? Buscar el sentido de ser íntimo, ¿sí? En el hebreo es entraña, ¿sí? Entonces, buscar, dice, con un énfasis, la parte, otra vez de la definición acá del lado derecho, dice la parte más interna de una persona con un énfasis en ser el lugar de la sabiduría y la verdad. El lugar de la sabiduría y la verdad, hermanos, está en Dios y en nuestro Señor Jesucristo y en su Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo en nuestro interior? ¿Sí? Y ese Espíritu es el que nos da la relación con nuestro Señor, esa intimidad que menciona ahí, ¿sí? Por eso es que decimos, hermanos, que es importante el alimento de la palabra y la oración, que son las herramientas que el Señor nos dio para conectarnos con Él, ¿sí? Si realmente en nuestro corazón tenemos el deseo de buscarlo y de seguirlo, hermanos, el Señor nos va a llevar a cosas grandes, grandes en Él, ¿sí? Y el poder de Dios se va a manifestar en nosotros de una manera que no podemos entender, más, pero Él es el que transforma las vidas. Por eso Él dice que somos la luz del mundo. Cuando llevamos la palabra del Señor a otros, hermanos, la palabra es la que obra, ¿sí? Porque es la palabra del Señor. Y el Espíritu en nosotros es el que manifiesta la palabra. Cuando la hablamos de acuerdo como el Señor quiere, ¿sí? Entonces Él obra. Y vamos a ver vidas transformadas. Y vamos a ver vidas cambiadas. Vamos a ver cómo el poder de Dios se manifiesta y ese debe ser nuestro gozo. ¿Sí? Cuando alguien recibe la palabra, sí, es transformado a través de la palabra. Y empieza a entender, sí, las promesas y las bendiciones del Señor. Ahí es donde damos gracias y glorificamos al Señor, ¿verdad? Porque el Evangelio de Cristo, de las buenas nuevas, sí, es para vida eterna, sí, para salvación de aquellos que lo escuchan. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, dice, entra a tu aposento y cerrad la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, dice, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Sí? ¿Qué es lo que pedimos al Señor, hermanos? ¿Qué es lo que realmente pedimos todos los días? ¿Sí? Pedimos que su voluntad se cumpla todos los días. Pedimos que el Señor ponga delante de nosotros a aquellos que tienen dispuestos para escuchar de su palabra. Les pedimos que nos prepare, le pedimos que nos prepare, ¿sí? Que nos enseñe su palabra para estar listo para compartirla cuando sea necesario y para compartirla de acuerdo como Él quiere. ¿Qué es lo que oramos, hermanos? Buscar primeramente el reino de su justicia y lo demás va a ser añadido, hermanos. Él nos va a dar todo lo que necesitamos ¿para qué? Para hacer crecer el reino de Dios sobre la tierra. Romanos 14, del 17 al 18 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? No es nada terrenal, hermanos, ¿sí? Dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo justos, ¿sí? Nos limpió del pecado, nos puso en el lugar correcto, ¿sí? Nos sacó del mal para ponernos en el bien.
como fuimos diseñados desde el principio, ¿sí? Y cuando actuamos de esa manera, ¿sí? Viene la paz y el gozo. ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos la esperanza y sabemos lo que viene, ¿sí? Y el gozo mayor que va a venir cuando el Señor venga. Sí, y el 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿sí? Cuando caminamos en justicia, cuando caminamos en paz y en gozo manifestando, ¿sí? El Espíritu Santo en nosotros, con la manifestación del amor y la paz y el gozo y la fe, ¿sí? En esto servimos a Cristo y dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Cuando Dios se manifiesta, hermanos, el hombre nunca va a resistir, porque es Dios hablando. Es Dios hablando. Pues Él tiene, ¿sí? Él es el que trae, Él es el que mueve las cosas, ¿sí? Hay otra palabra que dice que todas las almas son de Él, ¿verdad? Y que Él tiene sus escogidos también, lo que dice la palabra. Y esos son los que escuchan y lo siguen. Aprender a escuchar, hermanos, y es la última, ¿verdad? Aprender a escuchar, ¿sí? Entonces, dice, no voy a leer todo eso, pero dice la palabra escuchar, dice, formando y auris, oreje. El segundo elemento del compuesto es de etimología discutida, dice, pero se ha relacionado con la ley europea inclinarse, ¿sí? Inclinarse a escuchar, ¿sí? En este caso es que nos humillemos delante del Señor, hermanos, ¿sí? Que nos humillemos delante del Señor. Y en hebreo la palabra es shama, ¿sí, hermanos? Para el escuchar, y dice oír inteligentemente, ¿sí? Raíz primaria dice oír inteligentemente, atención, obediencia. ¿Sí? Eso es, ¿sí? Atención y obediencia. El escuchar es poner y oír, escuchar inteligentemente lo que el Señor tiene para nosotros. Y al oír inteligentemente, hermanos, es que entendemos, ¿sí? Lo que el Señor nos dice y nos sujetamos en obediencia a Él. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. Y ahí al final, si se fijan, dice testigo, vamos a ser testigos de Él. Sí, vamos a ser testigos de Él. Vamos a poder discernir las cosas porque estamos poniendo atención a Él. Vamos a declarar, como dice ahí también, hermanos. Sí. Y obedecer, dice la palabra significa saber escuchar, ¿sí? Obedecer, fíjense, significa saber escuchar. ¿Sí? Eso significa obedecer. Es saber escuchar. Por eso lo que leíamos anteriormente que decía escuchar, oír inteligentemente. ¿Sí? El necio que hace no escucha. ¿Sí, hermano? El necio no escucha. Si no escucha, pues no obedece. ¿Sí? El necio. ¿verdad? El sabio que hace, escucha primero y lo actúa y se sujeta a lo que escucha. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el necio y el sabio. Hay otra escritura que dice que el varón perfecto es aquel que sabe a callar su lengua. ¿Sí? Que no habla antes de escuchar primero, para sujetarse en obediencia. ¿Sí? Y dice que el que hace eso puede sujetar todo el cuerpo. ¿Sí? En obediencia. Entonces eso es el significado de ser, hermano, es aprender, o sea, saber escuchar, ¿sí? Saber escuchar. Y saber escuchar inteligentemente, oír inteligentemente. Y con una actitud de humilde, ¿sí? Que es reconocer que el Señor es dueño de todo y que Él viene a la sabiduría, el conocimiento y todas las cosas. Jeremías 23 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Sí. Ahí Jeremías estaba reclamando al pueblo porque no quería escuchar. ¿Sí? No seamos necios, hermanos. No seamos necios. Necesitamos poner nuestro oído y escuchar, sí, y obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Para poder permanecer firmes en fe, como dijimos, firmes y constantes en lo que el Señor quiere.
bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Y específicamente voy a ver Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y si vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si escuchamos la voz del Señor, la bendición viene, hermanos. En todos los aspectos, no una sola cosa. En todos los aspectos. El Señor te da el conocimiento para poder hacer el trabajo, ¿sí? Para poder tener un sustento. Porque esa fue la condición que el hombre adquirió después de que cayó. Nosotros debemos trabajar para poder obtener el alimento, sí. Pero Él provee el trabajo, sí. Y a través del trabajo provee el alimento. Y Él nos dio la sabiduría del conocimiento, sí. Así como estudiamos la palabra para poder entender lo que Él quiere, para poder tener un oficio, una profesión, tenemos que estudiar un libro, una enseñanza, sí. Y alguien me enseñó ese que venía detrás de mí. Pero toda la sabiduría y el conocimiento vienen del Señor, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ya lo vimos, que todas las cosas vienen del Señor, sí, de parte del Señor. En Apocalipsis 1, del 4 al 8, dice, salutaciones a las 7, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, ¿sí? Porque eso es lo que nos dio el Señor Jesucristo, ahorita lo vimos en Romanos. Nos hizo justos y nos dio gracia y paz. Sí, y era el saludo que normalmente usaban en aquel tiempo, gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Dice, del que es y que era y que ha de venir, ¿sí? Que es, que era y que ha de venir. Que ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue, que es, y es Dios mismo a la vez, acuérdense. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que es el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo es el que nos da toda sabiduría y entendimiento de las cosas. ¿Sí? Dios nos habla a través del Espíritu. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, dice, el primogénito de los muertos, ¿sí? Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿sí? Y ese es el que nos lavó con su sangre. El que nos lavó de nuestros pecados con su sangre se menciona muchísimas veces en la Escritura, ¿no? ¿Sí? Y nos dice rey y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y aquí que viene con las nubes, dice, y todo ojo lo verá. Es lo que el Señor dice en su palabra, que Él viene y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y el omega, el principio y fin más. ¿Por qué? Porque desde el momento de la caída, hermanos, ¿sí? Hasta que Él venga, ¿sí? Es el periodo de tiempo que el Señor nos dio, ¿sí? Y que está establecido también sobre la profecía, sobre el pueblo de Israel. Es que este mundo, que el hombre, por la desobediencia, ¿sí? Se maldijo. Y que ahora el hombre quiere controlar como si fuera un Dios. Ese tiempo de gobierno humano, hermanos, va a terminar. Inició, ¿sí? Cuando fuimos desechados del Edén. Y va a terminar cuando Cristo, ¿sí? Entregue el reino, ¿sí? Retome todo lo que el enemigo robó al Dios y Padre. ¿Para qué? Para volver a estar como estábamos al principio. En la presencia del Señor, ¿sí? En el paraíso con Él. Alabándolo y glorificándolo, ¿sí? Y teniendo esa comunión diaria con Él. ¿Sí? Donde ya dijimos, no va a haber sufrimiento, ¿sí? No va a haber llanto, no va a haber preocupación, ¿sí? No va a haber noche ni día. ¿Por qué? Porque la luz del Señor va a estar todo el tiempo. Sí, vamos a estar alabando al Señor todo el tiempo. Sí. La gran comisión, hermano, Mateo 28, 16 al 20. Sí, esa fue una instrucción que nuestro Señor Jesucristo dio a los apóstoles. Sí. Dice, pero los 11 discípulos, sí. Pero los 11 discípulos, ahí no dice apóstoles, pero apóstol significa enviado, hermano. Sí.
Pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, y discípulos es aquel que quiera enseñanza de alguien más, ¿sí? Es un discípulo. En este caso eran los discípulos que eran los apóstoles de Cristo, ¿sí? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, dice, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, ¿sí? Pero algunos dudaban. Algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad la tiene nuestro Cristo en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Sobre todo lo creado, que podemos ver, ¿sí? Y sobre todo lo espiritual también. Dice, por tanto, dice, y haced discípulos. Haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Bueno, hay muchos que se dicen cristianos, hermano, pero no quiere decir que son discípulos. El Señor llamó a ser discípulos. Aquellos que siguen la instrucción de nuestro Señor Jesucristo y obedecen la palabra del Señor, ¿sí? Esos son los discípulos. Y el resultado va a ser que van a manifestar el Espíritu, el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la fe, la benignidad, bondad, eso. El Señor les dijo también en otra escritura, dice, que iban a conocer que eran discípulos de Él cuando se amaran unos a otros. Porque esa es la esencia del Padre, hermano. Pero acuérdense que también nuestro Señor es justo, ¿sí? Y aquel que no se sujeta a Él va a ver la ira del Señor. Dice, por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo, hermanos. Dice, este mundo que vemos va a terminar. ¿Sí? Y solo el Señor sabe de qué manera, sí. Y Él lo revela en el libro de Apocalipsis, pero Él sabe, sí. Él tiene, sí, el control. Y dice que toda la profecía ya fue escrita. Ya toda la profecía ya fue escrita. Lo único que va a pasar es que se va a cumplir por completo. ¿Sí? Dice el Señor que ni una jota, ni una tilde, ni un punto va a pasar de su palabra. Todo se va a cumplir. Entonces, hermanos, si en nuestro corazón, hermanos, sigue habiendo duda, ¿sí? Nunca es tarde, ¿sí? Nunca es tarde. Nunca es tarde para alinearnos con las cosas del Señor. Siempre el Señor, mientras estemos aquí, Él da la oportunidad, ¿sí? Hasta el último segundo para poder reconocerlo, ¿sí? Como nuestro Rey y Salvador. Entonces, repitamos esta oración, ¿sí? De corazón, para que el Señor pueda obrar en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿sí? Entonces dice, si aún no has invitado a Jesucristo a morar en tu corazón y quisieras invitarlo a tu vida, que sea Él quien dirija tus pasos y te lleve a una vida de bendición y victoria, solo debe hacer esta sencilla oración que salga de tu corazón y verás que una vida con Dios realmente vale la pena vivir. ¿Sí? Señor Jesús, dice, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Manos, que el Señor nos guíe, nos guarde, que nos mantenga firmes. Manos, como dijimos, firmes y constantes, como dice la definición de fe, ¿sí? Que nos ayude a no desviarnos ni izquierda ni derecha, como dice la palabra, así que Él ponga el querer como nacer en nosotros y que nos mueva a la obra que Él tiene dispuesta para nosotros, hermano. Pidámoslo todos los días, ¿sí? Sujetemos nuestro cuerpo a Él, sí, acuérdense, porque es la única manera en la que vamos a vencer. Si no, vamos a fallar, ¿verdad? Él mismo lo dice bien claro en la Escritura, que si no nos sujetamos a Él, vamos a fallar. ¿Sí? Y nosotros no queremos fallar a un Dios, ¿verdad? Que nos confía, ¿sí?
que es fiel a nosotros. Queremos sujetarnos a lo que Él quiere, sí, para poder alcanzar y llegar a la promesa que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que es vida eterna y estar donde Él está, sí, porque esa es la promesa. Que nosotros vamos a estar donde está nuestro Señor Jesucristo, sí, que es con Dios nuestro Padre. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración para despedirnos, sí, y pedirle sabiduría al Señor también. ¿Sí? Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por la enseñanza del día de hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos que derrames, Padre, en nosotros sabiduría, Señor, porque tu palabra dice que cuando la pedimos, Señor, tú la das en abundancia, Señor. Pero no queremos sabiduría del mundo, Señor, queremos sabiduría de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Que nos enseñes a sujetarnos en obediencia, Señor, a lo que tú pides, Padre. Pon el querer como nacer en nuestros corazones, Señor. Danos el deseo de buscarte de cada día, Señor. Danos el deseo, Señor, de orar, Señor, de hablar contigo todos los días, Señor. Danos el deseo, Padre, de amar a ese que no conoce de ti, Señor. De tu misericordia, Señor, entre nuestros corazones y podamos tener esa misericordia por otros, Padre, que no te conocen, Señor. Que oremos, Señor, por ellos, ponlo en nuestros corazones, Señor, por quienes debemos de orar y por quienes debemos de pedir, Señor. Prepáranos, Señor, como nos vienes preparando para estar listos y dispuestos, Señor, para compartir tu palabra cuando alguien pida cuenta de nosotros, Señor. Y que vea el testimonio de nosotros, esa luz, Señor, que tú dices que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, Señor. Que manifestemos ese amor, Señor, que tú manifestaste por nosotros a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. Que puedan ver tu amor, Señor, en nosotros, para que a través de eso podamos dar testimonio, Padre, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y cómo nos has transformado día a día, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para continuar, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor, a pesar de la prueba, Señor. Porque sabemos que en la prueba tú nos perfeccionas, Padre. Tú nos ayudas a deshacernos, Señor, de esos miedos que aún tenemos, Padre. Que nos ayudas a librarnos totalmente de toda atadura del enemigo, Señor, y que nos sujetamos ahora en ti, Señor, para caminar en ese camino de santidad en el lugar de camino de pecado que estábamos antes, Señor. Ayúdanos a permanecer ahí, Señor. Ayúdanos a realmente ser esa luz que tú quieres que seamos, y esa sal de la tierra que tú quieres que seamos, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias también por aquellos, Padre, que tú vas a traer a la iglesia, Señor, porque la palabra dice que tú, Señor, eres el que trae a los que se van a unir a la iglesia, Señor. Pedimos por obreros, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tú eres el que trae los obreros a la mies, Señor. Que tus discípulos, Señor, como dice tu palabra, se multipliquen, Señor. Que inunden, Señor, esta tierra, Señor, porque es el propósito de la iglesia, que tu iglesia crezca, Señor, porque cuando tu iglesia crece es porque tu reino crece y Cristo nuestro Señor crece, Señor. Damos gracias, Padre, por todas las bendiciones, Señor, que tú derramas por nosotros. Te pedimos por aquellos que están en necesidad y enfermedad, Señor. Que tú seas con ellos, Padre, que tú en tu voluntad, Señor, obres en las vidas de cada uno de ellos, Señor. Te pedimos también por los que están en necesidad de económica o de trabajo, Señor, que tú, Señor, proveas lo que sea necesario, Señor. Pero primeramente que esa fe y ese conocimiento de ti crezca más y más, Señor. Que aprendamos a entender, Señor, en Mateo 6:33, como dices tú, Señor, que primeramente busquemos tu reino y tu justicia, Padre, y tú proveerás todo lo que sea necesario para poder nosotros caminar en este mundo, Señor. Que tú ya has vencido a través de la cruz, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre, porque tú mereces toda honra y toda gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos,